Amós capítulo 3, Dios les bendiga a todos. Hoy quiero hablar acerca de el león de Judá. Ustedes saben que uno de los nombres con los que se le conoce a nuestro Dios es como el león de la tribu de Judá. Y en Amós nos habla un capítulo muy conocido. Si a usted le gustan los temas en las prédicas, hoy el tema es soltando el rugido del león. Como iglesia de Cristo en las naciones, como iglesia de Cristo en los lugares donde estamos plantados, somos responsables de manifestar al león de Judá. Entonces, el capítulo 3 de Amós, quiero que vayamos al versículo 4 en adelante. Dice: rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo rugido desde su guarida si no se apresare. Caerá el ave lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Pero lo que me gusta, el versículo que más conocemos, el versículo 8, que dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si el rey habla, ¿quién no profetizará? Así que yo quiero detenerme en esta palabra. Estamos en tiempos donde usted ve todo lo que se levanta a nivel de corrupción en las naciones, a nivel de pecado, pero tantas cosas que el sistema de este mundo está estableciendo, está legalizando, que es necesario que se manifieste el león de la tribu de Judá, el león de Judá en la iglesia, para que eso traiga un temor de Dios en las naciones. Porque dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Es necesario soltar el rugido del león. Y a veces cuando hablamos estamos orando muchas veces en los equipos de intercesión en las iglesias, se habla de el rugido del león, y clamamos de esa forma: ruge león por las naciones, ruge león por Honduras, por las ciudades donde estamos, ruge león, y oramos en esa línea. Y está muy bien que lo hagamos porque sabemos y entendemos que cuando el león ruge en un lugar, eso trae rompimiento, eso trae libertad, eso trae sanidad, eso trae orden, pero también trae temor. Y visualizamos, quizás nosotros bien espirituales, visualizamos al león, un león majestuoso, grande, gigantesco, rugiendo. Lo vemos quizá aquella majestad del león como lo visualizamos en las películas, como vemos en las películas, los leones grandes y temerosos y fuertes y rugiendo. Pero ¿sabe qué? El Señor hablaba a mi vida, y eso es lo que le quiero compartir, que Él no va a venir a rugir, sino que Él dejó a su iglesia plantada en los lugares donde está, para que sea la iglesia que suelte el rugido de Él en el lugar donde están. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, como hijos de Él, como parte del cuerpo de Cristo, somos leones. Leones que debemos soltar el rugido de Dios en Honduras, en el país donde usted está viendo, en la ciudad donde usted está viendo. Somos responsables de soltar el rugido del león. Y sabe, estuve investigando algo acerca del león, de cuando rugen los leones, o de las circunstancias por las cuales los leones comienzan a rugir. Y sabe que según lo que investigué, una de las razones principales, de hecho la razón más principal por la cual los leones rugen, es cuando ellos quieren marcar territorio. Cuando ellos quieren proclamar territorio, cuando ellos sienten que hay otro león que está acercándose a invadir su territorio, ellos vienen y rugen para que sepan que ese territorio ya está ocupado y que ese territorio no puede ser ya ocupado por otra manada. Y también rugen cuando otras especies, cuando otros felinos quieren acercarse. Ellos rugen para marcar territorio, para que sepan que hay león en casa, para que sepan que no pueden invadir, porque si invaden se atienen a las consecuencias.
Y entonces el Señor me hablaba fuerte. Es tiempo que la iglesia de Cristo marque territorio. ¿Y cómo va a marcar territorio? Va a marcar territorio soltando el rugido de león en el lugar que fue plantado. En un lugar, si hay una iglesia en un barrio, si hay una iglesia en una ciudad, si hay una iglesia en una nación, tiene que saberse que hay una iglesia. Y las tinieblas tienen que temer. Las tinieblas o todo lo que se quiera levantar tiene que temer, porque hay una iglesia, porque hay un hijo de Dios que está soltando el rugido de león. Un león que no ruge, aunque sea león, es invadido. Un león que no ruge, aunque sea león, pierde su territorio. Porque otros invaden su lugar. No es suficiente decir soy hijo de Dios. No es suficiente decir soy siervo de Dios. Soy ministro, soy profeta de Dios. Es necesario soltar el rugido de Dios en nuestras casas. Tomar territorio, defender el territorio. Que sepa el sistema, que sepan las tinieblas que hay un hijo de Dios, que hay un profeta, que hay un hombre de Dios, que hay una mujer de Dios que se ha parado a defender su territorio. Y es necesario hacerlo a través del rugido de león. El rugido de león es la voz profética, porque dice, y si el león ruge, dice, ¿quién no temerá? Y si el rey habla, ¿quién no profetizará? ¿Qué te estoy diciendo? Y lo que Dios me mostraba a mí es que el rugido de león es la voz profética de Dios a través de una persona. Es la voz profética a través de un hijo, a través de un hombre de Dios. Y sabe que una de las estrategias de las tinieblas del enemigo para este tiempo es callar la voz profética de la iglesia. Es callar la voz profética de los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque un hijo de Dios sin voz profética es un hijo que se desvía, es un hijo que se pierde, es una mina de las tinieblas. Y poco a poco el enemigo comienza a invadir sus territorios. Es necesario que la voz profética sea despertada en la iglesia. Es necesario que la voz profética sea despertada en las casas de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Quizá ahorita estamos en tiempos donde la mayoría de las iglesias, de los templos, están cerrados. Pero la voz profética no tiene que estar encerrada a causa de eso. Porque en cada casa tiene que escucharse la voz profética. En cada casa tiene que escucharse el rugido de león. Porque el rugido de león es para proclamar que el territorio está ocupado. Donde hay un hijo de Dios, tiene que saberse que ese territorio está ocupado. Donde hay un hijo de Dios, tiene que saberse que esa casa está ocupada. Y que no puede el enemigo venir a invadir. Que no puede venir el sistema a venir a invadir porque está ocupado. A través del rugido de león. Es por eso que el enemigo quiere callar nuestra boca. Es por eso que el enemigo quiere que no rujamos, que no profeticemos, que no soltemos la voz de Dios. Porque sabe que si no lo hacemos, nosotros podemos ser minados. Pero tenemos que ser entendidos y conocer que es tiempo, iglesia, de rugir. Que es tiempo de soltar la voz de Dios en esta generación. ¿Sabe? Este versículo dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si el rey habla, ¿quién no profetizará? Y como les decía al inicio, el rugido de león tiene como principal objetivo que se sepa que ese territorio está ocupado. Y sabe que la palabra me habla, usted conoce Samuel capítulo 23, habla de los valientes de David. La segunda parte de ese capítulo, usted lo puede buscar en su Biblia, habla de los valientes de David. Y habla de varios valientes, pero hay uno llamado Sama. Sama era uno de los valientes de David. Dice que había un territorio, un terreno lleno de lentejas. Y el pueblo de los filisteos habían hecho huir al pueblo de Israel, y estaba el pueblo de Israel quizá huyendo, pero había un territorio que estaba lleno de lentejas que le pertenecía al reino de Israel. Y dice que Sama se paró en medio de ese territorio. Todos estaban corriendo, pero él no corrió. Él se paró en ese territorio y dice que lo defendió. Y todo filisteo que se acercaba a él lo derrotaba, porque estaba parado defendiendo su territorio, defendiendo el territorio
que quería ser invadido. Y sabe que el Señor me hablaba y me decía, esta es la forma en que yo quiero que la iglesia opere en este tiempo. Esta es la forma que yo quiero que la iglesia manifieste mi rugido, que manifieste mi voz, que se pare en medio del territorio que quiere ser invadido y que lo defienda. Que lo defienda. El propósito de las tinieblas en este tiempo es paralizar la voz profética y que nos dejemos invadir. Sabe que muchos en este tiempo están siendo invadidos porque no solo se han parado en los templos, sino que se han parado en todas formas. Y no debemos dar lugar a eso. Y sabe que también investigué algo. Y hay dos razones principales por las que los leones rugen en una selva. La principal ya se la dije, que es para proclamar que el territorio está tomado. Pero otra razón por la que rugen es cuando tienen hambre. Y entonces el hambre por la presencia de Dios despierta el rugido. Solo hay dos formas. Escuche bien, que la voz profética de un hijo de Dios sea activada. Que la voz profética en una iglesia sea activada. Solo hay dos formas. No hay otra forma. Solo hay dos formas. A través de la intimidad con Dios y a través de su palabra. Solo hay dos formas en las que Dios nos revela su voz. Y es una, a través de la intimidad. Y es por eso que uno de los ataques principales a la iglesia es para que pierda la intimidad. Uno de los ataques principales a la iglesia es para que pierda el hambre por la palabra de Dios. Porque las dos formas de que la voz profética de Dios en una iglesia o en una persona sea activada es a través de la intimidad y a través de la palabra. Dios quiere que tu intimidad sea más profunda con Él. Dios quiere que tenga más hambre por su palabra, porque es ahí donde Él va a hablar a tu vida. Es ahí donde Él va a soltarte su voz. Y tienes que proclamar, no callar la voz que Dios te revela y soltarla a favor de tu casa, soltarla a favor. Cuando el enemigo venga, escuche, y sabe que siento la presencia de Dios aquí. Cuando el enemigo venga a lanzarte palabras de miedo, palabras de temor, tú tienes que conocer la palabra, lo que Dios te ha hablado, y proclamar esa palabra. No tienes tú que amedrentarte y decirle sí a lo que Él te está diciendo y caer en cuevas de temor, caer en cuevas de miedo y huir por causa del temor que Él te infunde o del miedo que Él te infunde. Tienes que saber que en la intimidad la voz de Dios te ha hablado, que en la palabra la voz te ha hablado, y tienes que soltar la voz profética como un rugido y decirle al enemigo: eso Dios no me lo dijo. Lo que Dios me dijo es que yo voy a ser un hijo de Él, es que Dios me dijo que yo y que mi casa y yo estaremos cubiertos, estaremos a salvo. Tenemos que proclamar lo que Dios habló en nuestra vida, porque eso es el rugido de Dios. Cuando el enemigo venga con una palabra a tu vida contraria a lo que Dios te habló, es ahí donde tú tienes que proclamar lo que Dios te dijo. Es ahí donde tienes que proclamar su rugido a través de eso. Y así Él sabrá que el territorio ya está ocupado. Escuche bien esto. Todo territorio que el enemigo te invade es porque tú no proclamaste la voz de Dios ahí. Todo territorio que el enemigo te invade es porque tú no rugiste por esa área en tu vida. Y Dios te está diciendo, yo sé que estamos en tiempos de estar en casa. La mayoría está en sus casas. Creo que la mayoría que está viendo este video está en sus casas. Pero mira, en casa no hay mayor territorio para defender que tu casa, que tu hogar, que tu matrimonio, que tu casa. No dejes que el enemigo mine tu vida, que mine tu corazón, que mine tus hijos, que mine tu casa. Es ahí que tú tienes que levantarte y decir: aquí hay un hombre que le ha sido revelada la voz de Dios en la intimidad. Aquí hay un hombre, una mujer que le ha sido revelada la voz de Dios en su palabra, y la voy a soltar, no la voy a callar.
No la voy a callar. ¿Sabe que Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo? Que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Yo te estoy diciendo, iglesia, y este tiempo es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar. No, que no se encierre la voz de Dios en ti. Que no se encierre el rugido en ti. No lo comprimas. Suéltalo. Suéltalo para que el enemigo sepa. Para que el sistema sepa. Para que todo el mundo sepa que Jehová es Dios en tu casa, que Jehová es Dios en tu vida, que Jehová es Dios en ese lugar y que está ocupado el territorio, porque hay una mujer, porque hay un hombre de Dios que le ha creído a Dios, que tiene conciencia de la palabra, de las promesas de Dios y las proclama. Las proclama. Una persona que tiene activada la voz profética, una persona que tiene activado el rugido de león, no es esclavo del temor. Porque Él provoca temor. A Él no le provocan temor. Yo te estoy diciendo esto. Cuando tú ruges, tú eres el que provoca temor en las tinieblas. Pero cuando tú no ruges, tú eres atemorizado por el coronavirus. Tú eres atemorizado por todo lo que levante. Por la economía, por la crisis, por la enfermedad, por todo lo que venga. Eres atemorizado. Pero cuando tú ruges, cuando tú sueltas la voz profética que nació de la intimidad, que nació de la palabra, cuando tú sueltas la voz profética, las tinieblas tiemblan. Las tinieblas dicen tenemos que huir. Y es ahí donde se manifiesta ese versículo que dice que por un camino vino el enemigo y por 7 tiene que huir. Porque hay alguien que está rugiendo. Dios te dice este día, defiende tu territorio. Defiende tu territorio. ¿Y sabe qué? Los leones rugen para defender su territorio. Para defender la leona, para defender sus hijos. Rugen, rugen. Es tiempo, iglesia, de rugir. Es tiempo de rugir. Y ese hombre, ese valiente del que le hablaba de Sama, fue un hombre, escuche bien, todos habían huido. Todos estaban corriendo. Y él quizá iba corriendo y hubo un momento en que se dio cuenta, no puedo seguir huyendo. Es otro el que tiene que huir. Dios me dijo que el enemigo es el que tiene que huir. Yo no voy a huir. Y entonces a él se le fue revelada la voz de Dios. A él se le fue revelado el rugido de Dios. Y es ahí cuando él se para en medio de ese terreno. Usted puede visualizar a ese hombre siendo perseguido por gigantes, perseguido por hombres con armadura, con espada. Y él con valentía se para en medio de ese terreno y comienza a defenderlo. Dios quiere una iglesia así, que deje de huir ya. Deja de huir ya, deja de huir ya. Párate en medio del territorio y di, este lugar ya está ocupado. Aquí el Señor de señores se llama Jesucristo. Él es el que ha tomado lugar. Y yo como hijo suyo soy el que tiene el derecho legal sobre este territorio. Yo como hijo suyo soy el que tengo el derecho lugar sobre mi casa, sobre este lugar. Donde hay una iglesia de Cristo que suelta la voz profética, ese lugar está tomado ya. Y tenemos la autoridad legal y el derecho legal para decirle a las tinieblas, no puedes minarlo, no puedes minarlo. ¿Sabe qué? Que donde hay voz profética, el enemigo no puede invadir. Donde hay rugido de león, el enemigo no puede rugir. ¿Y sabe qué? Sabemos que el león es nuestro Dios. Él es el león de Judá. Pero nosotros como iglesia somos quienes soltamos ese rugido. Y vemos nosotros los hombres en la Biblia, David, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, todos esos hombres, Josué, era gente valiente, Caleb, era gente valiente, era gente que soltaba la voz de Dios. ¿Y sabe qué? Hoy en día hay una iglesia que está callando la voz profética. Que está dejando, hay cristianos hoy en día que el enemigo va a sus casas y les mina la casa. Cristianos de Biblia, cristianos de años que están dejando minarse. ¿Por qué? Porque se han dejado enrolar o embobar por la voz del enemigo. Pero cuando a alguien se le revela la voz de Dios, la voz del enemigo no tiene peso. Yo no te estoy preguntando qué es lo que el diablo ha hablado en contra de ti. Yo no te estoy preguntando qué es lo que las tinieblas hablaron en contra de ti.
Yo no te estoy preguntando qué es lo que el infierno está hablando en contra de ti. ¿Qué es lo que tus enemigos estaban hablando en contra de ti? Yo te estoy preguntando qué es lo que Dios ha hablado a favor de tu vida. ¿Qué es lo que dice la palabra a favor de tu vida? Eso es lo que tienes que proclamar. No proclame lo que el enemigo te habló. No proclame la voz de las tinieblas. No proclame la voz de tu alma. Proclama la voz profética. La voz que Dios te habló. La voz lo que Dios te dijo a través de la intimidad y su palabra. Eso proclama a favor de tu vida, a favor de tu casa. Porque es eso lo que tiene que manifestarse. El problema es que la iglesia, escuche, ha creído todo lo que el diablo le ha dicho. Es una iglesia que ha creído. Es por eso que hay una iglesia atemorizada. Es por eso que hay una iglesia que no cree. Es por eso que hay una iglesia que ya no cree en lo profético. Una iglesia que ya no cree en el mover de Dios, que ya no cree en un Dios que sana, en un Dios que libera, un Dios que toma territorio. ¿Por qué? Porque ha creído mucho, porque se ha llenado de tanta sabiduría y ha estudiado un Dios histórico, ha estudiado la Biblia como un libro histórico. No, la Biblia es un libro profético. Dios es un Dios profético y nosotros como sus hijos tenemos que ser gente profética, gente que proclama la voz profética en la ciudad donde está. Yo no sé en qué ciudad, en qué lugar usted está, pero ahí te tiene que proclamar la voz profética de Dios sobre ese lugar, que sepa que hay un hijo en esa ciudad, en esa nación, que se le fue revelada la voz profética y que está listo para rugir. Hoy Dios te dice, escucha, alístate para rugir, 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 para soltar la voz de Dios en tu vida. Si el enemigo viene a decirte que estás derrotado, tú tienes que decirle que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Si el enemigo viene a decirte que morirás de una enfermedad, tú tienes que decirle que estás cubierto con la sangre de Cristo. Y si llega la muerte, tienes que decir que para ti el morir es ganancia. Pero tienes que estar creyendo en lo que Dios habló a tu vida y proclamarlo. Proclamarlo. Párate por tus hijos, párate por tu hogar. ¿Sabe qué? Hay otra cosa que Dios mostraba en mi vida. Hay otra cosa. ¿Y sabe qué? En la mayoría de las iglesias, las que están soltando el rugido, las que están soltando la voz profética son las mujeres. El sacerdocio se ha perdido gran parte. Y hay algo que Dios quiere restaurar. Es el sacerdocio. Es el sacerdocio. Es el sacerdocio. Es la autoridad. ¿Sabe que cuando una mujer ora hay gran peso? Pero cuando un hombre ora hay autoridad que fue delegada. No estoy diciendo que los hombres están encima de las mujeres, son más que las mujeres, pero hay un peso de autoridad que del cielo fue delegado para nosotros los hombres, para poder ponernos a la brecha por nuestra casa. Pero ¿sabe qué? Usted ve los equipos de intercesión, usted ve las iglesias, la mayoría son mujeres. Las que oran, las que gimen, la mayoría son mujeres. Y benditas esas mujeres que se han parado a la brecha por sus casas cuando sus hombres no quieren gemir. Pero Dios quiere levantar sacerdotes que entiendan que se les revele el sacerdocio, para que clamen, para que defiendan su casa, para que defiendan su mujer, sus hijos, para que defiendan, para que rujan por su familia, para que rujan por los territorios. ¿Sabe? Hay algo que también estudié de los leones. Es que sabe que las que salen a cazar no son los leones, sino que son las leonas. Y sabe que eso no tiene que cumplirse en nosotros. Hombres de Dios que me escuchan, yo bendigo cada mujer que se ha parado a rugir por su casa, que se ha parado a soltar la voz de Dios por su casa. Pero es tiempo, hombres de Dios, hombres que se levanten para proclamar quién es Dios en sus casas, para defender su territorio, para destruir todo lo que se levante. ¿Sabe qué? La palabra dice que Él nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Él nos dio autoridad para destruir, para derribar.
pero también para plantar. Él nos dio autoridad, Él nos dio una armadura para que tomemos la espada. Es tiempo de que tomemos la espada, hombres, mujeres de Dios, tomemos la espada y comencemos a proclamar la voz profética, el rugido. Iglesia, suelta el rugido de león en este tiempo, suelta el rugido. No, pastor, pero yo estoy en mi casa. Yo no puedo ir al templo. Es que el templo no es el único lugar donde podemos rugir. En casa, busca un lugar. Suelta el rugido de león ahí donde está. Por tu casa, por la ciudad donde vive, por la nación donde vive. Es tiempo de rugir, iglesia. Es tiempo de rugir. Es tiempo de ya no dejar que el enemigo mire tu casa. Es tiempo de que ya no dejes que Jezabel mire tu casa. Es tiempo de que te pare, que te levante y que diga: Jehová reina, Jehová reina, Jesucristo es el Señor de mi casa. Gracias, Padre. ¿Sabe cómo siento que Dios va a soltar algo en sus casas? Yo siento que Dios va a activar en ustedes ese rugido. Yo siento más, profetizo sobre ti, que se activa el rugido de león en tu vida. En tu vida, y vas a comenzar y tú vas a sentir un fuego que te va a hacer rugir, como Jeremías, que decía: yo quiero callar, pero hay un fuego que hay en mí que no me deja callar y tengo que seguir profetizando. Yo declaro que así va a ser en tu vida, hombre, mujer que me escucha. Yo declaro que así va a ser. Se va a soltar, se va a activar en ti la voz profética de Dios. Vas a ser seducido a estar más tiempo en la intimidad del amado. Vas a ser seducido a buscar más la palabra de Dios, a meditar en ella, y por medio de ahí Dios te va a hablar. Y el rugido de Dios, la voz profética de Dios va a ser activada y te vas a convertir en un león rugiente. Es tiempo, ¿sabes? Yo siento que es el tiempo que los corderos se conviertan en leones. Y Dios me está hablando ahorita y decirte: es tiempo que los corderos se conviertan en leones. Así como Jesucristo se convirtió en un león cuando resucitó. Así Dios quiere que por el poder de la resurrección nosotros nos convirtamos en leones y comencemos a rugir por Honduras, a rugir por la nación donde tú estás, a rugir por la ciudad, por Comayagua, por San Pedro Sula, por Tegucigalpa, por el lugar donde tú estás, que comiences a rugir, a rugir. Es tiempo que el cordero, que el cachorro de león comience a rugir. Déjame orar por tu vida ahí donde estás. Cierra tus ojos, tú que me estás viendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo, con la autoridad que tú me has delegado, yo vengo orando para que haya un despertar en tu iglesia, para que haya un despertar en tus hijos, un despertar para que te busquen en intimidad, para que te busquen en tu palabra, y que tu palabra, que tu voz profética, que tu voz se les sea revelada, que el rugido de león se les sea revelado y sea activado en su vida, y que no lo callen por temor, que no lo callen por incredulidad, por religiosidad, sino que lo suelten a favor de sus casas, que lo suelten a favor de su familia, que lo suelten a favor de sus hijos, a favor de su matrimonio, a favor de sus ciudades, a favor de su nación. En el nombre de Jesús, yo declaro que la iglesia comienza a rugir, que tus hijos comienzan a rugir. Se escuchan los leones, puede escuchar los leones, puede escuchar las leonas que comienzan a rugir, que comienzan a rugir. En el nombre de Jesús, el enemigo comienza a ser desterrado, comienza a huir, comienza a huir. Ya no es la iglesia la que huye, es el enemigo que desocupa. Hoy le decimos al enemigo: desocupa el lugar que ya ha sido tomado por Cristo, el lugar que ya ha sido tomado por los hijos de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Dios bendiga tu vida. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu casa, para tu vida, y que puedas tú ponerla en práctica y que comiences a rugir. Bendiciones. Amén.